Señora ministra, ¿se acuerda usted en la pandemia cuando la gente tenía positivos asintomáticos? La gente tenía la enfermedad, pero no tenía los síntomas. Usted es la ministra de Vivienda asintomática. Usted es la titular de Vivienda, pero no ha hecho una puñetera vivienda. Es la ministra de Vivienda asintomática. Hechos y no palabras. Realidades materiales y no palabras, ni diapositivas, ni presentaciones de PowerPoint. Dice que tenemos el deber de proveer de vivienda a todo el mundo, pero lo cierto es que el artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. No dice todo el mundo, dice todos los españoles. Supongo que un gobierno tan comprometido con el cumplimiento constitucional conocerá el artículo 47 de la Constitución. Porque claro, cuando en lugar de ser todos los españoles es todo el mundo, lo que uno acaba haciendo es que está reventando las redes de solidaridad, porque los estados de bienestar se fundaron para eso, para que las personas que les iba mal, que no tenían la capacidad de incorporarse al ritmo del mercado, no se quedaran atrás, pudieran tener estabilidad, pudieran tener seguridad residencial, pudieran tener la capacidad de mirar al futuro con esperanza. Y la esperanza ha desaparecido no solo, como le decía antes, porque la vivienda sea cara o sea precaria, sino porque es escasa. Insisto, ¿dónde están las casas para los 3 millones de personas que el año pasado buscaron una y no la encontraron? Para esos 3 millones de personas sería muy interesante ese parque público permanente del que usted siempre habla, pero claro, hablar de parque público permanente cuando no existe es como ponernos a debatir de qué color vamos a pintar el baño de una casa que no vamos a comprar y que no tiene baño. Entonces es que, bueno, pues puede ser interesante el debate. ¿Qué van a hacer las comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan? Bueno, el Pacto de Castilla y León se ha hecho hace una semana, yo creo que comprenderá que aún no ha habido tiempo. Los 8 años que usted ha tenido para hacer la casa de las Polly Pocket, yo creo que sí que son suficientes para poder ver qué es lo que se hace con 8 años de gobierno o no. Vamos a ponernos aquí presurosos con las comunidades autónomas y llevamos una pachorra épica desde el gobierno. Por eso sí, la legislatura de la vivienda, pero insisto, es que nadie ha visto terminada ni una maldita vivienda. Le decía antes los datos y usted le daba que no a la cabeza, pero he tenido la oportunidad de buscarlo mientras usted estaba hablando. Son 14.000 y pico las viviendas protegidas que en el año 2024 entregaron el total de las administraciones públicas en España. 14.000 y pico. Las denuncias por ocupación fueron 16.500. No vuelvo a decir nunca más que estoy mintiendo cuando estoy hablando aquí, por favor. ¿Qué más? La gran inversión en vivienda social, que esa es la prioridad del gobierno. Claro, lo cierto es que el gasto en vivienda social por habitante en Europa multiplica por 5 el gasto en vivienda social en España. Por 5. Hay países que multiplica por 20, pero bueno, la media multiplica por 5. Quedémonos en la media. Dice, no, es que nunca se había gastado tanto en España. Lo cierto es que ahora mismo no levanta el 0,5 del PIB el gasto en vivienda, y hace 20 años era el 1% también, una búsqueda de solamente 5 segundos en Internet. Más cuestiones, que no he tenido aquí la valentía de decir prioridad nacional. Creo que sí lo he dicho, pero si no lo he dicho, lo vuelvo a decir. Prioridad nacional. Prioridad nacional. Prioridad nacional. ¿Qué quiere decir prioridad nacional? Que los españoles en su país tienen que ir primero. Es la norma básica de la economía doméstica, que cuando los recursos son limitados y finitos, como sucede, porque excepto quien crea en la magia, los demás sabemos que los recursos son limitados y finitos, están cuantificados, los nuestros tienen que ir primero. Los de casa antes que los de fuera. Y ojalá hubiera recursos para poder ayudar a los de fuera, pero lo cierto es que no lo hay. No hay recursos para poder ayudar a los de fuera, entre otras cuestiones, porque es que los de fuera son ya tantos que es que resulta imposible, no solo a los de fuera, sino incluso a los nuestros. Insisto, los datos meten miedo al miedo. El año pasado, señora ministra, en España entraron más personas que la suma de Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica y Holanda. Italia, Francia, Dinamarca, Bélgica y Holanda. ¿Cómo no va a haber una crisis de vivienda si está aumentándose y dopándose de forma absolutamente disparatada la demanda mientras la oferta sigue escasa? Porque ustedes construyen exclusivamente 90.000 viviendas al año entre el mercado público y el libre, 14.000 si son públicas, y sacan decenas de miles, se traen decenas de miles de unidades del mercado como consecuencia de sus malas regulaciones. Dice, ¿por qué en las comunidades autónomas ustedes no van a congelar el alquiler? Es muy fácil, señora ministra. Porque no somos anuméricos, porque no somos antieconómicos, porque sabemos que en todos los lugares donde se ha hecho medidas de ese estilo ha llevado a destrucción tan vasta de la oferta de vivienda en alquiler que ha llevado a que haya una casta de descartados, de gente sin casa, filtros de acceso cada vez más duros, castings durísimos. Actualmente cientos de personas se pelean por cada una de las casas y esto es la consecuencia precisamente de esas medidas que parece que suenan fantástico en los oídos y que simplemente llevan a destrucciones brutales de la oferta. Y cuando se destruye la oferta, el que pena no es el propietario,
El que pena es el potencial inquilino que ya sabe y que lo está viendo, porque son 3.600.000, que no tiene casa y que no la va a tener, gracias, entre otros, a este gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Gracias, señora presidenta. Señorías, señoría. El verdadero patriotismo no consiste en repartir los derechos en función de dónde nace cada uno. Consiste en construir un país donde nadie se queda atrás. Le voy a hablar de algunas de las prioridades que me trasladan y que me llegan para avanzar en la resolución de este complejo problema que usted simplifica. Para levantar todas esas casas que hacen falta, no sé si se ha pensado usted que es como el Lego, el levantar todos esos hogares y esas casas que hacen falta. No. Para levantarlas necesitamos muchas cosas, el suelo, la tramitación, pero sobre todo necesitamos un sector de la construcción fuerte, al que este Gobierno y esta ministra ha apoyado desde el primer momento. ¿Sabe usted cuál es la principal demanda del sector de la construcción para poder abordar la dimensión de la necesidad de construcción en nuestro país? Que precisan 700.000 nuevos empleados y empleadas. ¿Saben cuál ha sido hasta ahora la principal demanda de la patronal de la construcción en nuestro país? Que reguláramos a las personas migrantes para que pudieran acompañarnos con todos sus derechos en la construcción de las viviendas que precisa nuestro país. Esa es la prioridad para la construcción de vivienda, contar con la mano de obra necesaria para levantar esas viviendas. Y yo quiero que esos trabajadores que hoy contribuyen con nuestro país y trabajadoras a levantar esas viviendas sean también beneficiarios de un techo en España, igual que lo fueron las personas que marcharon a otro país a levantar sus economías y a trabajar en otros momentos de la historia de nuestro país. Usted se ha quedado retratado ahora en esta intervención realmente cuál es, de verdad, ese posicionamiento racista ante un problema de una magnitud y una complejidad que no se soluciona con soflamas, sino con medidas eficaces, transversales y realmente profundas. Me pregunta usted qué he hecho. Me acusa casi de no haber hecho nada, pues le voy a hacer un resumen práctico. Para empezar, tuvimos que aprobar una ley que nos permitiera actuar ante el acoso permanente de la declaración de inconstitucionalidad por invasión competencial del marco de las comunidades autónomas cada vez que desde la Administración General del Estado se permitía dar un paso. Con una ley de vivienda que da cumplimiento a ese artículo 47, que usted ha mencionado y que llevaba 45 años sin desarrollarse en nuestro país. Y después nos hemos generado los instrumentos necesarios para promover ese parque público de vivienda. Le puedo hablar de todas las viviendas que hemos construido de la mano de las comunidades autónomas, porque era el canal necesario antes de la previa aprobación de la ley. E insisto, ustedes tuvieron presupuesto, ustedes, su partido, para construir 400 viviendas y solo fueron capaces de licitar y construir 5 viviendas, señoría. Mire, estos con los que ustedes van a acordar la anterior crisis de la vivienda la resolvieron desahuciando a las familias y salvando a los bancos. ¿Sabe lo que ha hecho esta ministra? ¿Sabe lo que me está preguntando que qué he hecho? Se lo digo para que se alegre y lo aplauda. Hemos recuperado 40.000 viviendas del Banco Malo y la hemos puesto a disposición de la gente con una nueva empresa, Casa 47. Hemos recuperado los suelos donde vamos a poder construir más de 50.000 viviendas sin pasar por las comunidades autónomas, para que no llegue un inepto como el consejero de Vox y sea solo incapaz de construir esas 4 o 5 viviendas. Una entidad pública, Casa 47, que ya cuenta con ese patrimonio. Hemos reactivado el sector de la construcción, ese que necesita de mano de obra y de apoyo, a través de los créditos ICO, y hemos impulsado con los fondos públicos, con multiplicar ese presupuesto, que a usted le parece una tontería, hemos conseguido que en el primer trimestre de este año el incremento de la vivienda pública en nuestro país, gracias a nuestro esfuerzo, se haya incrementado en un 44%. ¿Suficiente? En absoluto. Por eso hemos puesto encima de la mesa esos 7.000 millones de euros para hacerlo posible.
Y mientras que yo hago todo esto, ¿qué pasa con sus amigos, con sus socios del Partido Popular? Que yo puedo perseguir los pisos turísticos ilegales, pero que después, en lugar de montar inspectores, póngalo de los inspectores en el acuerdo de Vox con el Partido Popular, inspectores para perseguir y clausurar todos los pisos turísticos. Pues en lugar de hacer eso, se van al Supremo para decir que es mi competencia. Yo digo, ahora que la tienen, quiero que esos pisos turísticos estén a disposición de los jóvenes y las familias que las tienen. Yo puedo eliminar las Golden Visa, como hicimos en esta Cámara, para impedir que llegando con medio millón de euros uno compitiera con salario medio español en la compra y en la adquisición de una vivienda. Pero es que ustedes pactan con aquellos que se van a Miami a decirle a los inversores que no se compren una, sino 2, 3, 4 o 5 viviendas, las que le dé la gana. Son sus socios, no los míos, señorías, son sus socios. Yo puedo hacer leyes que congelan el alquiler o leyes que persiguen el alquiler de temporada, pero son sus socios los que no la quieren aplicar. Por tanto, señorías, no es que yo me excuse, es que ustedes son competentes y en el mismo momento en que están firmando su matrimonio y sus acuerdos con el Partido Popular, tienen que ejercer esa responsabilidad. A mí me encantaría tener todas esas competencias, pero respeto el marco constitucional y lo ejerzo con la máxima determinación, porque creo que esto no va de soflamas y mucho menos de excusas racistas para no abordar la realidad y de verdad dar la respuesta que precisa el problema de la vivienda en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos ahora con la interpelación del Grupo Parlamentario Popular al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa sobre la valoración que hace de la situación de extrema debilidad del Gobierno. Para su defensa tiene la palabra la señora Gamarra Ruiz Clavijo, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor vicepresidente, esto no es un gobierno. Esto es una horda que se aferra al poder para retrasar la que ya es su inevitable caída. Dentro de esta horda, lo que está claro es que hay un claro reparto de papeles. Unos, como el señor Puente, lo que se dedican es a insultar. Otros, como el señor Marlaska, ya hemos visto que a lo que se dedican es a mentir. El señor Bolaños, por ejemplo, lo que se dedica es a intentar controlar la justicia. Pero luego está usted, señor Cuerpo, y usted es uno más. No es diferente a ellos. Su función es la de intentar tapar, como puede, la pobredumbre con un supuesto barniz técnico y también con un tono de voz más bajito, más calmado. Pero el fondo es exactamente el mismo. Señor Cuerpo, usted es un blanqueador más de toda esta corrupción. Un blanqueador de la corrupción que pringa a todo su gobierno, también al área económica, la que usted preside como vicepresidente, la suya, porque no hay que olvidar que ahí es donde estaba el dinero, es decir, estaba el botín. Y lo es además a conciencia. Usted se postuló a este juego sabiendo perfectamente a lo que venía. Podemos decir que su bautismo dentro del sanchismo comenzó concretamente en diciembre del año 2024. En esa fecha es cuando usted convoca en su despacho a una consejera del Banco de España para pedirle que dimita porque usted necesitaba su puesto. Ese día demostró tres cosas. Ese día demostró, por un lado, que era obediente a las órdenes de Moncloa. En segundo lugar, lo que usted demostró es que no respetaba la independencia de los órganos que deben de mantenerse independientes. Usted estaba dispuesto a interferir. Y por último, que estaba dispuesto a realizar cualquier maniobra política, por sucia que fuera, porque ésta lo era, para ayudar ¿a quién? Pues evidentemente al Gual. Y sí, señor Cuerpo, hoy vamos a hablar de aquello que le han ordenado, lo que ha aceptado tapar, aquello que usted está blanqueando, como si el área económica no estuviera afectada por toda esta corrupción, cuando es el corazón mismo de la corrupción que sacude al Gobierno.
de la corrupción que anida en los departamentos económicos de este Gobierno, del saqueo a la SEPI a través de la cloaca del PSOE y de sus injerencias sistemáticas en los órganos independientes, en las empresas públicas y en las empresas cotizadas. Vayamos al primero de estos apartados. Empecemos por los rescates. Plus Ultra, Air Europa y Tubos Reunidos. Los tres, y créame que no serán los únicos, están ya bajo investigación judicial. Y le señalan directamente a usted. Estas empresas recibieron 640 millones de euros. Comisiones o diamantes mediante, todavía no lo sabemos muy bien. Son fondos europeos y han sido adjudicados mediante presuntos procesos irregulares donde ha podido haber tráfico de influencias. Hoy tiene usted la oportunidad aquí de explicarnos qué pasó, pero también de darnos explicaciones sobre qué está haciendo usted en relación a estos tres rescates que están siendo señalados. Empecemos por Plus Ultra, una empresa que no cumplía con ningún requisito para ser rescatada. Ni era estratégica, ni era solvente, ni estaba libre de deudas con la Seguridad Social. Pero ya hemos descubierto el secreto. Contaba con una cosa, con el inestimable apoyo de Rodríguez Zapatero. Está claro que hace mucho tiempo que Rodríguez Zapatero renunció a ser un jarrón chino, pero a lo que se ha dedicado, sinceramente, no ha sido muy decente. Un apoyo remunerado. Se habla de un 1% del rescate. Y parece que eso fue suficiente para que se desplegaran todas sus posibilidades en este rescate. Pero, señor Cuerpo, la Audiencia Nacional investiga el rescate bajo una premisa todavía más grave, y es que Plus Ultra no era una aerolínea, era parte de una organización criminal internacional para el lavado de dinero procedente del oro, del petróleo o de las ayudas para alimentos de Venezuela. Y de los 43 millones que salieron de las arcas públicas, rápidamente, en torno al 20%, salió también de nuestro país. Y yo le pregunto, ¿está colaborando la SEPI sanchista con esta investigación judicial? No, no están colaborando. Han enviado carpetas vacías, archivos defectuosos o directamente no ha enviado lo requerido por la Audiencia Nacional. En definitiva, la SEPI también está saboteando la investigación judicial. Sería un sabotaje de guante blanco, pero es exactamente el mismo sabotaje que la cloaca de Leire. ¿Ha iniciado usted algún tipo de acción contra los responsables? ¿Ha iniciado usted algún tipo de investigación en relación a este rescate? Yo creo que hoy nos puede dar explicaciones, pero sigamos. Segundo rescate, Air Europa. Investigado penalmente, fíjese, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal de Instancia número 49 de Madrid. Esta multiplicación de procedimientos lo que refleja es el alto número de organizaciones criminales que competían por la mordida, sí, porque lo que buscaban era influir en el rescate. En definitiva, la competitividad por la que ustedes se han empleado a fondo, la que les ocupa y les preocupa, es la competitividad de las organizaciones criminales, porque para un rescate, 3 organizaciones criminales han estado empleándose a fondo. Y esta misma semana, anteayer, el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, no el de entonces, que también, el que está ahora, imputado por prevaricación, y ahí sigue, en su puesto. ¿Está comprando su silencio, señor Cuerpo? ¿Por qué lo mantiene? Pero usted sabe perfectamente que en este rescate intervinieron más personas, personas con altas responsabilidades políticas. La vicepresidenta Agensen o el responsable de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, el señor Manuel de la Rocha. ¿Les ha pedido usted alguna explicación? ¿Qué le han dicho? No me puedo creer que usted ha permanecido callado a su lado sin preguntarles qué pasó ahí. ¿Qué me podéis contar? Fíjese, ayer mismo el señor de la Rocha reconoció haber estado presente en deliberaciones dentro del Fondo de Rescate. ¿A usted esto le parece normal? Él dice que era todo legal. Parece ser que las investigaciones judiciales no piensan exactamente lo mismo. ¿Y pone usted la mano en el fuego por ellos? Su antecesora era muy proclive a hacerlo. Acabó bastante abrasada. Pero independientemente de esto, yo le pregunto, ¿ha abierto usted algún tipo de investigación en relación al rescate de Air Europa? ¿Ha pedido algún tipo de responsabilidades políticas? ¿Va a poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción todo el expediente o lo va a seguir manteniendo secreto también para ellos? Pero vayamos al tercero de los rescates.
Tubos Reunidos, investigado por la Audiencia Nacional. Aquí también se vincula directamente a la cloaca del PSOE y aquí se les vincula con la SEPI. Tanto Santos Cerdán, yo estoy segura de que usted lo conoce, como Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, al que también estoy convencida de que usted tuvo el gusto o el disgusto de conocer, habrían recibido mordidas por este rescate. Llegaron incluso a estar luego contratados por esta misma empresa. ¿Tiene usted algo que decirnos sobre esto? Porque fíjese, yo estoy también convencida de que usted sabe perfectamente que quien era entonces secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, compañero suyo en el Ministerio de Economía, que ha tenido que declarar hace escasas fechas ante la UCO por este rescate, le ha tenido que contar a usted qué ocurrió ahí. Le ha tenido que explicar por qué él no veía este rescate inicialmente. Y, curiosamente, y por arte de birlibirloque, también esas reticencias a rescatar a Tubos Reunidos desaparecieron por arte de magia y finalmente fue rescatada. Usted ha sido alto cargo en ese Ministerio de Economía con Nadia Calviño en aquellos tiempos. Por lo tanto, algo sabrá al respecto. Y si hay también algún tipo de investigación en relación a este rescate, si ha exigido algún tipo de responsabilidades políticas o nada, tampoco usted quiere saber absolutamente nada de todo ello. Pero fíjese, entre Plus Ultra y Tubos Reunidos, estamos hablando de 165 millones de euros que a fecha de hoy no se han recuperado. Y los rescates también tenían la obligación de llevar a cabo un seguimiento en relación al cumplimiento de las condiciones pactadas y del destino del dinero. ¿Lo han hecho? Porque hoy sabemos que las empresas españolas están revisando todas sus relaciones con la SEPI y lo hacen porque pueden acabar señaladas por lo que salta desde ahí. Pero vayamos al segundo de los aspectos. Pasemos, señor Cuerpo, a las empresas de la SEPI. Ahora sabemos que, además de a las amigas de Ábalos, todos los miembros de la cloaca del PSOE fueron contratados por empresas de la SEPI. Es decir, que había una financiación a la cloaca desde el PSOE, pero desde los fondos públicos también hemos estado financiándola, a través directamente de una nómina. Leire Díaz, esa afamada periodista de investigación que ha resultado también ser experta en el sector nuclear y en la filatelia. Hay que reconocer que este también era un diamante en bruto. Por cierto, en ENUSA ustedes tienen colocado ya al anterior gerente del Partido Socialista y a todo el equipo económico de aquella etapa. Van a acabar colocando también al actual gerente, si tiene que salir del Partido Socialista. En definitiva, está claro que la SEPI ha servido para comprar silencios y para llevar a cabo desde ahí operaciones que han desestabilizado a las instituciones. En definitiva, bajo su responsabilidad, la auténtica caja de resistencia de la cloaca. Ahí estaban los sueldos, así se ha mantenido. Pero no se queda ahí, señor Cuerpo. Esas investigaciones señalan directamente hasta 5 empresas de la SEPI que están señaladas. Hablamos de ENUSA, hablamos de Mercasa, hablamos de Correos, hablamos de Sepides, hablamos de la propia SEPI, visitadas muy habitualmente por la UCO. Casi conoce mejor la UCO todas estas empresas que la sede de Ferraz últimamente. ¿De esto usted nos puede decir algo? ¿Está colaborando con la justicia, pero también está investigando? ¿Está llevando a cabo responsabilidades políticas? ¿O nos va a decir que tampoco sabe nada absolutamente de todo esto? Como le decía, aquí las empresas españolas ponen en stand-by todas las negociaciones o todos los proyectos que tienen con las empresas públicas para no acabar salpicadas reputacionalmente por esta situación económica del área económica del Gobierno de España. Pero, señor Cuerpo, la tercera pata, las gravísimas injerencias de este Gobierno en sectores claves de la economía española. Sí, conocemos perfectamente esa tendencia que tiene este Gobierno a colonizar todas las instituciones del Estado. No hay ninguna que no haya intentado asaltar. Muchas lo han conseguido, otras no. Pero los órganos económicos también han sido objeto de esta colonización. Y ahí usted ha sido imprescindible. Hablamos del Banco de España, de la CNMC, de la CNMV o de la AIREF. Pero hablamos también de empresas públicas bajo la responsabilidad del área económica. Finalizar, por Voy favor. terminando. Termine, Radio Televisión Española o el CIS. Señor Cuerpo, hablamos de cómo el área económica se ha puesto también al servicio del sanchismo. No es usted mejor que el área de la justicia cuando ha puesto la Fiscalía General del Estado al servicio del sanchismo. También lo ha hecho usted. Asaltando empresas privadas
Indra o Telefónica, con injerencias claras del propio Gobierno. Pero, señor Cuerpo... Señoría, finalice, por favor. Voy terminando. ¿Cómo puede ser que el Leire lo supiese todo y usted no supiera nada? ¿Cómo puede ser que las agendas del Leire demuestren un claro conocimiento y puntual de qué ocurría dentro de las empresas públicas y usted diga que de todo esto no sabe nada? En definitiva, señor Cuerpo, es usted vicepresidente primero de una cloaca, porque el área económica también ha formado parte de la misma. Ha sido el botín. No es usted distinto al resto, sobre todo cuando ni da explicaciones, ni interviene, ni asume responsabilidades. Hoy le pedimos que lo haga. Muchas gracias.